En el Evangelio de hoy, San Mateo nos relata el milagro de la multiplicación de los panes, el día en que todos sabremos compartir con los demás los dones que hemos recibido. Este mismo milagro se repetirá. Por eso Jesús nos sigue diciendo: denles ustedes de comer. Nos ponemos de pie y con el canto del Aleluya nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se lo dio a los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los domingos anteriores hemos proclamado el capítulo 13 de San Mateo, el famoso capítulo de la parábola. Son 7 parábolas. Hoy estamos en el capítulo 14. Es muy importante que conozcamos y gustemos del Evangelio, porque cada palabra es muy importante. Hoy no comenzó el versículo primero del capítulo 14, porque leemos solamente algunas partes los domingos, no tenemos tiempo a leer mucho. Hoy el Evangelio está lleno de panes. Los canastos están llenos de panes, las manos de los apóstoles están llenos de panes, el estómago de la gente que estaba ahí hambrienta se llenó de panes. Este tema del pan
es un tema que se repite mucho en el Evangelio. Ustedes sin duda conocen los 4 evangelios y saben que por 6 veces los evangelistas cuentan milagro de la multiplicación de los panes. Es algo muy importante. Pero hoy yo quisiera que nosotros nos fijáramos en 3 verbos de este evangelio, porque son verbos que nos abren el mundo interior de Jesús. Es como una puerta, una ventana abierta que nos hace entender los sentimientos profundos de Jesús. Los verbos son: vio aquella muchedumbre. El primer verbo es vio. El segundo verbo, se compadeció de la muchedumbre. Compadecer es un verbo doble. Padecer con. Uno que sufre con otra persona. Jesús sufre con esta muchedumbre que tenía hambre. El tercer verbo, curó a los enfermos. Así que los 3 verbos que yo quisiera un poco presentar a nuestra meditación en este domingo son estos 3. Vio, se compadeció, curó. El primero, vio aquella muchedumbre. Es muy importante, porque la mirada de Jesús nunca pasa arriba de la cabeza de la gente. Jesús mira a cada uno. En este momento que estamos en la Eucaristía, nos mira a cada uno de nosotros. Doña Maritza, te está mirando el Señor. Al Padre Osvaldo que está atrás lo está mirando. A los músicos que están tocando hoy lo está mirando. A la familia que hoy nos acompaña con tantos niños y con una señora que recuerda a su esposo que murió hace poco. Jesús la está mirando. Jesús mira los rostros de las personas. Jesús no mira a cada uno. ¿Cuántas veces en el Evangelio encontramos que Jesús miraba a las personas? Hoy lo dice, vio aquella muchedumbre. Y cuando Jesús mira, ama. Porque el verbo mirar y amar van juntos. Son 2 verbos hermanos que están juntos. Y la primera cosa que ve Jesús en esta muchedumbre, ¿cuál es? El sufrimiento, el hambre. Hacían días que lo estaban siguiendo, escuchando su palabra. A mí me gustaría que en este momento lo pensáramos también nosotros. En este Guatemala que está sufriendo, cada día son 15, son 20, son 25 muertos, familias que lloran. A veces ni puede visitar a sus enfermos que mueren porque no le permite que se acerque al hospital por esta enfermedad que es contagiosa. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está llorando? Bien, Jesús, la primera cosa que mira es el sufrimiento de cada uno. En el Evangelio mira el sufrimiento de esta gente que lo estaba siguiendo y estaba hambrienta. El hambre es algo terrible. En Guatemala nosotros sabemos que hay lugares donde hay hambre, donde hay niños que no comen habitualmente como comemos nosotros 3 veces por día o 5 veces por día. Hay niños que tienen hambre, hay madres que no tienen nada para dar a ellos. Jesús se da cuenta de este sufrimiento y lo hace suyo. Porque el segundo verbo es se compadeció. No dijo, a mí no me importa nada. Yo solamente tengo que predicar el Evangelio, la buena nueva. No. Jesús está cerca de la gente. Hace suyos los problemas de los demás. Se compadeció. A mí me gustaría que cuando lee el Evangelio agarre un lapicero rojo y marque todas las veces que encuentra esta palabra. Se compadeció, se repite muchas veces. Jesús padece, sufre, asume los sufrimientos de los demás, compadeció con los demás. Y la compasión es muy interesante.
Jesús no pasa arriba de los demás. El dolor ocupa un lugar importante en la vida de cada uno. Y los que sufren son importantes para Jesús. Ustedes leyendo los evangelios se dan cuenta cuántos milagros hace Jesús. ¿Para quién? ¿Para quiénes hace los milagros? Para la gente que sufre, que tiene necesidad, que está llorando, porque eran ciegos, porque no podían hablar, porque eran cocos y no podían caminar. Los milagros son para la gente pobre y débil, porque los fariseos, los doctores, tenían su clínica aquel tiempo también, no solamente ahora. Eran los pobres que no iban a la clínica, eran los pobres que no podían hacer cola esperando eternamente. Y Jesús hace suyos estos problemas. Quien sufre en la carne o en el espíritu o en el corazón son importantes para el Señor. A mí me gustaría que lo pensáramos esto, porque a veces tenemos lágrimas por afuera y por adentro. El Señor mira nuestras lágrimas y la hace suya. Se compadeció. Y cuando Jesús se compadece, la compasión es fuente de gracias, de milagros, de dones, de bendiciones. Y por esto el verbo curó a los enfermos. El tercer verbo. No se contenta de ver. Y el Evangelio continúa. El lugar era desierto. Era muy tarde. La gente tenía hambre. Y es muy lindo porque los discípulos le dicen al maestro, maestro, estamos en un lugar apartado. Aquí no se puede comprar nada. Es importante porque los discípulos habían aprendido de Jesús a ser atentos, a darse cuenta de los problemas. Y lo dicen a Jesús. Pero Jesús va mucho más adelante. Jesús no solamente es atento, Jesús quiere que se comprometan, que hagan algo. Y la respuesta de Jesús, denle ustedes de comer. No quiere que lo despidan, que se vayan. Ustedes tienen que comprometerse. Y a mí me parece que ustedes es para el Padre Pedro, es para nosotros, es por lo que leemos la palabra de Dios, es por lo que nos alimentamos con esta palabra del Señor. Nosotros estamos comprometidos para hacer algo. Ustedes, no es suficiente tener emociones adentro. La emoción tiene que moverse en algo, en obras. No solamente sentimientos íntimos. Y aquí es muy importante, porque hay cristianos que quieren que la iglesia se cierre en la sacristía, que solamente predique la palabra de Dios. No, la iglesia sale, la iglesia está afuera. Y a lo largo de los siglos la iglesia hizo hospitales, estuvo atenta a los enfermos, a los moribundos, a los que necesitaban. La iglesia no se cierra en la palabra de Dios, o mejor la palabra de Dios empuja a los cristianos a ponerse afuera. Y cuando hubo problemas, fueron los cristianos los primeros que se preocuparon, porque el estilo de Jesús, ustedes denles de comer. Así que el pan y el hambre son dos elementos muy importantes de este Evangelio y de la vida de cada cristiano. Y es muy importante porque el milagro que Jesús presenta es extraordinario. El pan pasa de uno a otro, porque dice Jesús que tiene algo. Y los apóstoles le entregan a Jesús un poco de panes y un poco de peces. Jesús entrega el pan a los apóstoles entregan el pan a la gente. Este pan que pasa de mano en mano, este pan que se va multiplicando. El milagro está presentado en este Evangelio de una manera estupenda. Un pan que va creciendo y que no termina, porque todos quedaron saciados y sobró. Es importante. Cuando somos generosos, sobra. Cuando somos egoístas,
falta. La gente que tiene mucho guardan su dinero y sus cosas porque dice es mío. El cristiano no dice es mío, dice es nuestro y lo comparte y lo divide. Así que este Evangelio nos enseña a tener las manos abiertas, a tener el corazón abierto, a saber compartir, porque el pan compartido se multiplica. Yo no sé qué habrán sentido los apóstoles que repartían el pan y se daba cuenta que el canasto siempre tenía pan, nunca se terminaba. Era la maravilla de ellos que mientras repartían el milagro se hacían. Jesús no llenó 1000 canastos, eran pocos los canastos, pero el pan se multiplicaba mientras se repartía. Qué importante para nosotros cristianos tener manos abiertas y corazones abiertos y dar y donar lo que tenemos. Y poco no importa, el Señor lo va a multiplicar. Así que este Evangelio es un Evangelio que nos enseña a ser personas con corazón grande, un corazón atento, especialmente en este tiempo donde mucha gente está sufriendo. No podemos nosotros estar al lado, separados. Tenemos que sentir todo esto y como Jesús compadecernos, que no es solamente un sentimiento interior, es un sentimiento que se hace acción, que se hace obras, que se hace algo para los demás. Hemos visto en el capítulo 13 las parábolas, la palabra de Jesús. En este capítulo vemos los gestos de Jesús. Y el amor de Jesús se hace presente en la palabra y en los gestos. Ojalá que nuestra vida sea una vida que sabe imitar. Nosotros no podremos multiplicar los panes como sabía hacer Jesús. No tenemos el don de los milagros, pero sí tenemos la capacidad de tener manos abiertas y generosas y nos daremos cuenta que nuestras manos producen como la nube que se abre y cae el agua, como la simiente que cae al suelo y brota y crece. Tenemos el don de tener corazones grandes y abiertos que saben amar. Qué lindo usar el verbo donar con el verbo amar. Se da cuenta que el verbo amar está presente en tantos verbos y nosotros estamos llamados a amar, porque la felicidad consiste en amar con el corazón abierto.